Comprender la autoridad espiritual es el objetivo de este video. Si te preguntas acerca de la autoridad espiritual, si deseas tener una visión completa sobre la autoridad espiritual, cuando hablo de completa me refiero de Génesis a Apocalipsis, cómo ha evolucionado la autoridad espiritual, estás en el video correcto. Entonces, lo que voy a decir aquí, lo que voy a compartir y tomar de mi libro Guerra Espiritual, descubra las 25 verdades más importantes sobre la guerra espiritual, y a través de este libro hablo de las estrategias del enemigo, cómo luchar contra los poderes de las tinieblas, cómo hacerlo de la manera correcta, cómo destruir fortalezas espirituales, cómo crecer en el discernimiento de espíritus, cómo vivir una vida cristiana victoriosa de hecho. Y por supuesto pueden descargar las primeras 60 páginas de este libro en mi sitio web jeremypotin.com. En la descripción del video les dejaré el enlace. Y a través de este video me gustaría hablarles sobre la autoridad espiritual, porque a veces podemos leer las escrituras y al final detenernos en ciertos puntos y creer que lo que leemos siempre es verdad, cuando en realidad no lo es, porque las cosas ocurrieron en un contexto determinado. Me explico. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, tenían autoridad sobre la tierra. Esa autoridad, de hecho, les permitió dar nombre a los animales, ¿de acuerdo? Y gobernar en el jardín del Edén. Pero vemos en Génesis capítulo 3 que la serpiente, que es el animal más astuto y representa a Satanás, Satanás vino a tentar a Eva y lamentablemente Eva sucumbió a la tentación y ocurrió la caída. En ese momento, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y ya no podían entrar. Pero lo que no vemos aquí y que comprendemos a través de las Escrituras es que en ese momento la autoridad que Adán y Eva tenían la perdieron. Y esa autoridad fue Satanás quien la recuperó. Y de hecho, esta autoridad que tiene Satanás la vemos en varias ocasiones. Vemos, por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo 6, donde está escrito: un día los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Así que estamos hablando del consejo ante la corte celestial, y Satanás vino también entre ellos. Y si conocen las Escrituras, saben este pasaje, donde finalmente Satanás se presenta ante la corte celestial, ante Dios, y comienza a hablar de Job. Y Dios le dice: ok, puedes ir, pon a prueba a mi siervo Job. Y Satanás se va y pone a prueba a Job. Y lo que es importante entender a través de este pasaje es que si Satanás pudo presentarse ante Dios, ante la corte celestial, es porque tenía la autoridad para hacerlo, porque esa autoridad la tomó de Adán y Eva. Y es importante entender que Satanás ya no puede presentarse ante Dios. Lo explicaré a continuación. Así que lo que ocurrió en el libro de Job ya no puede volver a suceder, según mi comprensión de las Escrituras que les compartiré después. También lo vemos en otros pasajes, por ejemplo en Zacarías capítulo 3, versículo 1, donde Zacarías recibe una visión y está escrito: me hizo ver al sumo sacerdote Josué de pie delante del ángel del Señor y Satanás que se ponía a su derecha para acusarlo. Vemos finalmente al acusador de los hermanos y hermanas, Satanás, que está ahí y que acusa al sumo sacerdote Josué. Y si continúan el pasaje, ven que Josué tiene como una túnica muy sucia y luego Dios habla y dice: no, le vamos a cambiar la túnica, va a tener algo blanco, y Dios viene a cambiarlo completamente, a cambiar completamente sus vestiduras, y sabemos que esas vestiduras también representan su condición como hombre, donde Dios viene a perdonar y purificar sus pecados. Pero aquí vemos, quiero insistir en Satanás que viene a acusar, y Satanás es llamado el acusador de los hermanos y las hermanas. Y también vemos otro pasaje que puede ser interesante para comprender bien la autoridad espiritual y hasta qué punto Satanás ha utilizado mucho esa autoridad que tenía en la tierra, que finalmente tomó de Adán y Eva en el momento en que Jesús va a ser tentado en el desierto. Está escrito también en los libros en el libro que he escrito, es una de las verdades entre las 25, Mateo e Lucas capítulo 4, versículos 5 al 6, está escrito: el diablo llevó a Jesús a lo alto de una montaña y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido dada y la doy a quien quiero.
Jesús no viene a contradecir lo que Satanás va a decir en el sentido de que eso le fue dado y él dice, eso me ha sido dado y lo doy a quien quiero. ¿Quién le dio todos esos reinos? ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra? Adán y Eva. Él tomó esa autoridad de Adán y Eva. Y es por eso que Satanás podía presentarse ante la corte celestial en los lugares, podía presentarse en los lugares celestiales, podía hablar con el Eterno ante la corte celestial y podía hacer todo lo que quería hacer. Pero cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, sucedió algo importante. La Biblia dice que el enemigo fue despojado, Dios los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y sabemos que en ese momento el enemigo fue despojado, y hay un pasaje en Apocalipsis que habla de ese momento. Está escrito en Apocalipsis 12, versículos 10 al 12, entonces oí en el cielo una fuerte voz que decía, ahora ha llegado la salvación. ¿Cuándo llegó la salvación? Cuando Jesús murió y resucitó en la cruz. Ahora ha llegado la salvación, así como el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, refiriéndose a Jesús. En efecto, él fue expulsado. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos y hermanas, aquel que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Esto se ve en Job capítulo 1 y en el texto que les mostré en Ezequiel, donde Satanás va a acusar a Job, va a decir cosas sobre Job y de hecho incluso se va a equivocar. Dios va a decir sobre Job, pero verás, si lo pones a prueba, si la enfermedad lo afecta, si la desgracia cae sobre él, verás, te maldecirá. Y Job nunca maldijo a Dios. Job nunca maldijo a Dios, así que incluso ahí Satanás pensaba que sabía, pero no sabía. Y vemos finalmente que se acabó, ya no puede. El acusador de los hermanos ha sido juzgado, aquel que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y gracias a la palabra de su testimonio, y no amaron su vida hasta temer la muerte. Por eso, alégrate, cielo, y ustedes que habitan en el cielo. Pero ay de ustedes, habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido hacia ustedes, lleno de gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? Alégrense, cielos, porque Satanás ya no puede presentarse ante la corte celestial, porque ya no tiene autoridad sobre la tierra, ya no tiene esa autoridad. Ha sido despojado, ya no puede hacerlo. Así que el acusador de nuestros hermanos que se presentaba ante Dios día y noche para acusarnos, ya no puede hacerlo, ya no puede presentarse ante la corte celestial, ahora está en la tierra, sabe que le queda poco tiempo y va a actuar, ya no tiene autoridad, pero todavía le queda la astucia, ¿de acuerdo? Y hay que entender esa autoridad. ¿Y quién tiene esa autoridad ahora? Cuando Jesús muera y resucite, dirá, todo poder me ha sido dado en la tierra y en el cielo. Jesús también nos dirá, os he dado poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre todos los poderes de las tinieblas, nada os podrá dañar. ¿Por qué Jesús habla de serpientes y escorpiones? Esto no hace en absoluto referencia a animales, por supuesto, sino que representa entidades espirituales y también era una imagen que habla de lo que se arrastra por la tierra. Así que Jesús estaba diciendo, les doy autoridad sobre la tierra, no tenemos autoridad en el cielo, tenemos autoridad en la tierra. Y entonces, esta vez, no la tenemos de la misma manera que la tenían Adán y Eva. Tenemos esta autoridad de forma delegada. Es Jesús quien sigue teniendo esta autoridad sobre la tierra, pero Él nos delega su autoridad. Por eso oramos en el nombre de Jesús, porque esa autoridad la tenemos de manera delegada. Y a propósito, hablando de esta noción de delegado, de autoridad delegada, la Biblia dice en Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales en Jesucristo. Efesios 2:6 nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así como Satanás podía presentarse ante la corte celestial porque tenía autoridad sobre la tierra, nosotros también estamos ahora sentados en los lugares celestiales, pero porque es una autoridad delegada. Por eso oramos en el nombre de Jesús, porque estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Y es importante, y así como Satanás también ahora, a causa de esa autoridad, podía traer desgracia a la tierra, ahora nosotros también podemos traer todas las bendiciones del cielo a la tierra. ¿Entienden un poco este concepto de autoridad?
Y lo que es importante es que vean que su espíritu, en el momento en que están viendo este video, su espíritu está en ustedes y ya he compartido, creo, este principio. Su espíritu está en ustedes, pero al mismo tiempo su espíritu lo he compartido por correo electrónico, eso es. Pero su espíritu también está en los lugares celestiales en Jesucristo. Su espíritu está en dos lugares al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Sé que esto suena un poco a mecánica cuántica, con lo que se llama la superposición cuántica, ¿de acuerdo? Para aquellos que están interesados en la física cuántica, donde un objeto puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero es esta realidad de nuestro espíritu que está en ustedes, pero que al mismo tiempo está sentado en los lugares celestiales en Jesucristo. Y por lo tanto, todo esto nos permite también estar en la corte celestial y experimentar toda la realidad y los principios relacionados finalmente con la corte celestial, ¿de acuerdo? Lo cual podría ser el tema de otro video. Así que comprendan esta realidad cuando lean la palabra de Dios, que hoy Satanás ya no tiene autoridad sobre la tierra. Lo que ocurrió en el libro de Job ya no puede volver a suceder. Y ahora, si eres tú el acusador de los hermanos que acusa a los hermanos y hermanas delante de Dios, él ya no puede hacerlo porque la Biblia dice, alégrense en el cielo, pero en cambio, ay de ustedes en la tierra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, él ya no puede presentarse ante el trono de Dios, ¿de acuerdo? Y él solo espera su juicio con ira, intentando llevarse con él al infierno a la mayor cantidad de personas posible. Y Satanás no reinará en el infierno, será arrojado al infierno como todos los demás, ¿de acuerdo? Así que espero que este video les haya ayudado a comprender mejor la realidad de la autoridad espiritual y de esta autoridad que tenemos, ¿de acuerdo? Podría haber hablado de muchas cosas, pero quise darles una visión un poco desde el alfa hasta la omega, ya saben, de Génesis a Apocalipsis, para que tengan una noción global, quizás rápida, pero aún así global, sobre la autoridad espiritual. Si quieren profundizar aún más, una vez más les animo a descubrir mi libro Combate Espiritual. He hablado de lo que acabo de mencionar, que es una de las 25 verdades. Este libro realmente les ayudará a vivir y crecer en la vida del espíritu, a comprender mejor la realidad del combate espiritual y a dejar atrás, saben, el combate espiritual es un tema que a veces resulta un poco nebuloso, que no entendemos muy bien, pero decimos amén, aleluya, ¿de acuerdo? Pero tiene un ámbito espiritual decir amén, aleluya sobre cosas que no comprendemos. La Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece, así que es importante ser profundamente espiritual, pero ante todo estar profundamente arraigado en la palabra de Dios. Así que los dejo con este video, no duden en escribirme en los comentarios qué les ha parecido, si esto les ha ayudado a comprender mejor la autoridad espiritual. Les digo hasta muy pronto, no duden en visitar mi sitio jeremypotin.com. Tengo otros recursos sobre la sanidad, sobre los sueños que pueden descargar gratuitamente o descubrir y les digo hasta muy pronto en un próximo video. Sean bendecidos. Adiós.